continuación, presentaremos un resumen de la charla realizada en la ciudad de Duitama en el marco del primer Congreso Departamental de Software Libre en la Educación. La charla la titulamos Descartes, una opción para el aprendizaje interactivo de las matemáticas. Tratamos temas como qué es el proyecto Descartes, el impacto de la interactividad, la brecha generacional generada por los recursos de la web 2.0, el grupo Descartes colombiano, cómo se ha venido difundiendo el proyecto y la producción de unidades didácticas desde el grupo colombiano. Representada por quien les habla, Juan Guillermo Rivera Berrío, miembro del grupo de investigación NOMON del Instituto Tecnológico Metropolitano y miembro del grupo Descartes. Trataremos en breve de resumir esta charla. Algunas de las escenas y de las diapositivas fueron presentadas en las 14ª jornadas de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas realizadas en Gerona, Cataluña, en el mes de julio. El proyecto Descartes no anda solo. Se vincula a otros proyectos como la enseñanza digital a distancia, conocido como proyecto EDAD, el proyecto EDA, hermanamiento de escolares desde las aulas, y un proyecto de investigación de experimentación didáctica en el aula o proyecto EDA. Descartes es un núcleo interactivo para programas educativos denominado NIPI, en el cual podemos encontrar características como las que se observan en este primer recuadro y que evidenciaremos rápidamente en esta primera escena. Se puede observar que es una escena dinámica, que podemos interactuar a través de ciertos botones, pulsadores que cambian los parámetros de la escena, cuadros de texto que me permiten respuestas a algunas preguntas, cambiar el tipo de ejercicios, interactuar con escenas tipo 3D, a través de este botón de configuración, cambiar las condiciones del espacio, agregar, modificar controles auxiliares, las características de los gráficos 2D o de los gráficos 3D, en fin. Entonces, como observamos, hay interactividad, aleatoriedad, corrección automática como ocurrió con el cuadro de diálogo, objetos tipo 2D y 3D, posibilidad de editar las fórmulas, hay animación como se evidenció al inicio de la escena, todo esto apuntando a un aprendizaje significativo, una evaluación no solo sumativa sino también formativa y la formación en competencias. Obviamente se promueve el cambio metodológico y aporta la calidad de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta es la web Descartes, es la presentación, la cual se puede accesar desde este vínculo. Igualmente, desde un buscador como el Google podemos escribir Descartes y observaremos que entre los primeros vínculos está la web Descartes. La interactividad, tal como lo establece el neurocientífico Rodolfo Ginás, presenta una gran diferencia con los medios de comunicación que tradicionalmente utilizamos. Prensa, habla escrita o la televisión, porque en los nuevos mundos virtuales ya no se trata de mirar, de recibir, sino de interactuar, lo cual hace que tengamos mayor fascinación por estos mundos virtuales. Existe una brecha generacional entre nosotros los docentes con nuestros obsoletos métodos de enseñanza y con nuestros recursos anticuados, lo que hace que el nuevo estudiante, el niño que ingresa por primera vez al sistema educativo, choque con una barrera, se enfrente a un entorno completamente distinto, que no haya aquellos elementos que su mundo virtual, que su entorno 3D le facilita. Hay una brecha generacional. Son estudiantes que vienen con unas nuevas identidades, con unas nuevas relaciones, vinculados a las famosas redes sociales. Brecha generacional. Se trata entonces de convertir esta amenaza en una oportunidad. Nosotros como docentes de un entorno 2D, de un entorno tradicional, debemos migrar a estos nuevos mundos digitales, de tal manera que esa brecha digital que la UNESCO en un principio definía como la carencia de recursos y de conectividad, la rompamos sabiendo utilizar estos nuevos recursos.
Existen muchas investigaciones en la cual se evidencia que la representación a través de imágenes, simulaciones visuales, visualizaciones 2D y 3D, gráficos e ilustraciones son de mayor impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, Dori Belcher, investigadores del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tiene resultados en ese aspecto. Igualmente, el proyecto EDA, como se anunció en un principio, ha encontrado interesantes resultados. Grupo Descartes colombiano, inicialmente estamos en la ciudad de Barranquilla, Medellín, Bogotá, aquí en Duitama, Pasto. En el caso de Medellín hay 3 instituciones vinculadas al proyecto. La difusión del proyecto con la colaboración del Grupo Descartes colombiano se ha realizado, como lo dijimos en un principio, el mes pasado en las 14ª jornadas de aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Allí participamos con una comunicación realizada en conjunto con 2 profesores de España, y la comunicación se tituló Desarrollo de Estrategias Descartes. Los compañeros que participaron, José Luis Alcón Camas, y el coordinador del proyecto, el doctor José Galo Sánchez. En el mes de febrero, en la Universidad Nacional de Colombia, sede en Medellín, se realizó el seminario, un acercamiento entre las matemáticas del colegio y las matemáticas de la universidad. Allí participamos con una ponencia titulada El retorno al pensamiento 3D con Descartes. Un ejemplo de ese retorno es cambiar estas representaciones, a veces incomprensibles por nuestro estudiantado, por representaciones de este tipo. Es decir, si vamos a explicar cómo se genera un volumen de revolución alrededor de un eje, es mucho más simple hacerlo con escenas tipo 3D. Observemos el método de los discos. Puedo cambiar el número de discos para acercarme más al volumen de revolución. Puedo cambiar la función f de x igual a x, por ejemplo, y ahí observamos que a mayor número de discos nos aproximamos a un volumen llamado con. Es solo un ejemplo de todo lo que podemos hacer en torno al pensamiento 3D. El año pasado se desarrolló el 13º encuentro departamental de matemáticas en Antioquia, en el cual participaron más de 800 estudiantes. Allí el proyecto Descartes hizo su difusión a través de una teleconferencia con el coordinador del proyecto, el doctor José Galo, y una participación del grupo Nomon. Igualmente, el año pasado, desde el Colegio Nacionalizado de la Presentación de Duitama, se hizo otra teleconferencia por parte del doctor Galo a más de 2.500 estudiantes interesados en el proyecto. Estos son los temas tratados en la conferencia de Gerona, en Cataluña, igualmente promoviendo el pensamiento 3D y las estrategias que permite el proyecto Descartes. Por ejemplo, en el caso de las proyecciones ortogonales o las famosas vistas de un objeto tridimensional, podemos interactuar con el objeto 3D y dar respuesta a las inquietudes sobre esas proyecciones ortogonales. Supongamos que es el número 4 la respuesta, hay una corrección automática donde nos muestra cuál es realmente la proyección buscada, o sea, la número 1. Podemos cambiar diferentes tipos de ejercicios, diferentes proyecciones, etc. Hay una gran cantidad de escenas que apuntan a hallar las proyecciones ortogonales, igualmente las relaciones espaciales. No se trata de escenas en el plano representando objetos tridimensionales, sino objetos tridimensionales simulados a través del proyecto Descartes. ¿Cuántas cajas caben en el contenedor? Supongamos que 8. Nos corrige y de alguna manera nos vamos acercando al concepto de volumen.
podemos cambiar el ejercicio tantas veces como lo deseemos. Hay otro tipo de estrategias que se le muestran al estudiante para que vaya comprendiendo cómo podemos dar respuestas sin necesidad de recurrir al conteo de los elementos a través de claves. Cálculo de áreas. No se trata simplemente de calcular el área o de encontrar una fórmula, sino de encontrar algunas estrategias que me permitan hallar el área pedida. Y así una gran cantidad de ejercicios que permite este tipo de acercamiento a las llamadas áreas de regiones sombreadas. Pero también podemos vincular la geometría al álgebra y responder a la eterna pregunta: ¿eso para qué sirve? Por ejemplo, calcular el volumen de las tapas de un libro, de un cuaderno, con diferentes tipos de ejercicio donde se vinculan los conceptos algebraicos. Lo estamos haciendo rápidamente. Obviamente hay que visitar las unidades didácticas para comprender el objetivo de las mismas. No solamente en las matemáticas tiene aplicación el proyecto Descartes. Aquí vemos algunas escenas de ingeniería, como por ejemplo esta losa, la cual está soportada sobre unos nervios o unas viguetas. Su representación, un acercamiento a la realidad del problema a analizar, cómo esta losa transmite unas cargas a las viguetas, las cuales se representan tal como se ven acá al lado derecho. Textos dinámicos que cambian a medida que variamos los elementos o los parámetros de la viga o vigueta. Aplicaciones a la psicología, como los famosos problemas de la Gestalt. Aquí tenemos el tablero ajedrezado de Edward Adelson, un investigador de ciencias cognitivas. Observemos estos dos cuadrados aparentemente con tonalidades diferentes, pero que al verificar nos damos cuenta que son la misma tonalidad. Igual ocurre con el famoso anillo de Kafka y otras ilusiones de contexto. Este es el anillo de Kafka, la primera ilusión, y una segunda ilusión que nos hace creer que cambia la tonalidad de una mitad del anillo. En fin, la nueva versión del Descartes permite diseñar discursos como el que observan acá. Es decir, podemos crear unos discursos interactivos en torno a un tema de cualquiera, de tal manera que podemos variar los elementos allí explicados. Por ejemplo, un factor común en el caso de factorización me pide el coeficiente común e ir avanzando en la práctica, en este caso de factorización. Cambia los ejercicios. Todas las escenas creadas a partir de la nueva versión de Descartes tendrá este mensaje: son unidades didácticas interactivas bajo licencia Creative Commons. Y finalmente unas conclusiones tomadas de la conferencia desarrollada en Gerona, pero que se puede aplicar en muchos de los contextos en el cual el proyecto Descartes interviene. Promueve el cambio metodológico, colaboran al aprendizaje significativo, bien autónomo o bien colaborativo. Es un mediador virtual que potencia la visión espacial, introduce la elaboración de estrategias y canaliza la abstracción. Finalmente contribuye al aprendizaje competencial, ayudando a la construcción del pensamiento. Son conclusiones que podemos extrapolar a otras actividades desde el proyecto Descartes. Muchas gracias por la atención. Hasta pronto.